Inédita esa EP sobre San Carlos Borromeo y contra la herejía modernista. Encíclica del Papa Pius X. A los patriarcas, primates, arzobispos, obispos y otros ordinarios. En paz y comunión con la SV apostólica. Venerables hermanos. Salud y bendición apostólica. 1. La Sagrada Escritura registra la palabra divina que dice que los hombres recordarán para siempre al justo, porque aunque está muerto, aún habla. 1. Tanto de palabra como de hecho, la Iglesia ha verificado durante mucho tiempo la veracidad de ese dicho. Ella es la madre y la nodriza de la santidad, siempre renovada y animada por el soplo del Espíritu que habita en nosotros. 2. Ella sola concibe, nutre y educa a la noble familia de los justos. Como una madre amorosa, conserva cuidadosamente la memoria y el afecto por los santos. Este recuerdo es, por así decirlo, un consuelo divino que eleva sus ojos por encima de las miserias de esta peregrinación terrena para que encuentre en los santos su alegría y su corona. Así ven ellos la imagen sublime de su esposo celestial. Así les muestra a sus hijos en cada época la actualidad de la vieja verdad. 2. Por eso, venerables hermanos, inmediatamente después de nuestra elevación al sumo pontificado en nuestra primera encíclica dijimos que trabajaríamos sin cesar para restaurar todas las cosas en Cristo. 5. Rogamos a todos que volvieran la mirada hacia nosotros. A Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el autor y consumador de la fe. 6. Dado que la majestad de ese modelo puede ser demasiado para la naturaleza humana caída, Dios misericordiosamente nos dio otro modelo para proponer tu imitación, la gloriosa Virgen Madre de Dios. Aunque está tan cerca de Cristo como lo permite la naturaleza humana, se adapta mejor a las necesidades de nuestra naturaleza débil. 7. Más allá de eso, aprovechamos varias otras ocasiones para recordar la memoria de los santos. Emulamos a estos fieles servidores y ministros de Dios. 3. Ya hemos señalado cómo la divina providencia se realizó perfectamente en la vida de esos tres grandes doctores y pastores de la Iglesia, Gregorio Magno, Juan Crisóstomo y Anselmo de Aosta. Aunque estaban separados por siglos, la Iglesia se vio acosada por muchos peligros graves en cada una de sus respectivas edades. En los últimos años celebramos todos sus solemnes centenarios. Sin embargo, de manera muy especial conmemoramos a San Gregorio Magno en la encíclica del 12 de marzo de 1904 y a San Anselmo en la encíclica del 21 de abril de 1909. En estos documentos tratamos los puntos de la doctrina y la moral cristianas que se encuentran en el ejemplo y enseñanza de estos santos que pensamos que se adaptaban mejor a nuestro tiempo. 4. Como ya hemos mencionado, 10. Opinamos que el brillante ejemplo de los soldados de Cristo tiene mucho más valor para ganar y santificar las almas que las palabras de los tratados profundos. Por tanto, aprovechamos con mucho gusto la presente oportunidad para enseñar algunas lecciones muy útiles de la consideración de la vida de otro santo pastor a quien Dios levantó en tiempos más recientes y en medio de pruebas muy similares a las que estamos viviendo hoy. Nos referimos a San Carlos Borromeo, cardenal de la Santa Iglesia Romana y arzobispo de Milán, a quien Pablo V, de santa memoria, elevó al altar de los santos menos de 30 años después de su muerte. Las palabras de nuestro predecesor van al grano, solo el Señor realiza grandes maravillas y en los últimos tiempos ha logrado maravillas entre nosotros. En su maravillosa dispensación, Él ha puesto una gran luz sobre la roca apostólica cuando destacó a Carlos desde el corazón de la Iglesia romana como el sacerdote fiel y buen siervo para ser un modelo para los pastores y su rebaño. Iluminó a toda la Iglesia de la luz difundida por sus santas obras. Resplandeció ante sacerdotes y gente tan inocente como Abel, puro como Enoc, incansable como Jacob, manso como Moisés y celoso como Elías. Rodeado de lujo, exhibió la austeridad de Jerónimo, la humildad de Martín, el celo pastoral de Gregorio, la libertad de Ambrosio y la caridad de Paulainas. En una palabra, era un hombre que podíamos ver con nuestros ojos y tocar con nuestras manos. Pisoteó las cosas terrenales y vivió la vida del espíritu. Aunque el mundo trató de seducirlo, vivió crucificado para el mundo. 5. Tales son las palabras de alabanza que escribió nuestro predecesor después de la muerte de Carlos. Ahora, 3 siglos después de su canonización, podemos regocijarnos con razón en este día en que conferimos solemnemente, en el nombre del Señor, los sagrados honores a Carlos, cardenal sacerdote, coronando así a su propio esposo con una diadema de cada piedra preciosa. Coincidimos con nuestro predecesor en que la contemplación de la gloria, y más aún, el ejemplo y la enseñanza de los santos, humillará al enemigo y confundirá a todos los que se glorían de sus engañosos errores. 12. San Carlos es un modelo tanto para el clero como para la gente en estos días. Fue el incansable defensor y defensor de la verdadera reforma católica, oponiéndose a aquellos innovadores cuyo propósito no era la restauración, sino el borramiento y destrucción de la fe y la moral. 6. Sabéis muy bien, venerables hermanos, que incluso estando rodeada de tribulaciones, la Iglesia sigue gozando de algún consuelo de Dios. Cristo también amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentarse a sí mismo la Iglesia en toda su gloria, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino que ella puede ser santa y sin mancha. 13. Cuando el vicio se desenfrena, cuando la persecución es pesada, cuando el error es tan astuto que amenaza su destrucción al arrebatar a muchos niños de su seno, y los sumerge en el remolino del pecado y la impiedad, entonces, más que nunca, la Iglesia se fortalece desde arriba. Lo quieran los malvados o no, Dios hace que incluso el error ayude al triunfo de la verdad,
cuyo guardián y defensor es la Iglesia. Pone la corrupción al servicio de la santidad, cuya madre y nodriza es la Iglesia. De la persecución, Él trae una libertad más maravillosa de nuestros enemigos. Por estas razones, cuando los hombres mundanos piensan que ven a la Iglesia golpeada y casi volcada en la furiosa tormenta, entonces ella realmente aparece más bella, más fuerte, más pura y más brillante con el brillo de distinguidas virtudes. 7. De este modo, la bondad de Dios da testimonio de la divinidad de la Iglesia. Él la hace victoriosa en esa dolorosa batalla contra los errores y pecados que se infiltran en sus filas. A través de esta victoria, Él verifica las palabras de Cristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra Él. 14. En su vida diaria, Él cumple la promesa: he aquí, estoy contigo todos los días, hasta la consumación del mundo. 15. Finalmente, Él es el testigo de ese poder misterioso del otro Paráclito, a quien Cristo prometió que vendría inmediatamente después de su ascensión al cielo, quien continuamente prodiga sus dones sobre ella y sirve como su defensora y consoladora en todos sus dolores. Este es el Espíritu que morará contigo para siempre, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. 8. De hecho, solo un milagro de ese poder divino podría preservar a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, de la mancha en la santidad de su doctrina, ley, y terminar en medio del diluvio de corrupción y lapsus de sus miembros. Su doctrina, ley y fin han producido una abundante cosecha. La fe y la santidad de sus hijos han producido los frutos más saludables. He aquí otra prueba de su vida divina: a pesar de un gran número de opiniones perniciosas y gran variedad de errores, así como del vasto ejército de rebeldes, la Iglesia permanece inmutable y constante, como columna y fundamento de la verdad. En profesar una doctrina idéntica, en recibir los mismos sacramentos, en su constitución divina, gobierno y moralidad. Esto es tanto más maravilloso cuando se considera que la Iglesia no solo resiste el mal sino incluso. 9. Esta maravillosa obra de la divina providencia en el programa de restauración de la Iglesia se vio con la mayor claridad y se dio como un consuelo para los buenos, especialmente en el siglo de San Carlos Borromeo. En aquellos días, las pasiones se desenfrenaban y el conocimiento de la verdad estaba casi completamente retorcido y confuso. Se libraba una batalla continua contra los errores. La sociedad humana, yendo de mal en peor, se precipitaba precipitadamente hacia el abismo. Entonces aparecieron en escena aquellos hombres orgullosos y rebeldes que son enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre, ellos se preocupan por las cosas de la tierra. 18. Estos hombres no estaban preocupados por corregir la moral, pero solo con negar dogmas. Así aumentaron el caos. Dejaron caer las riendas de la ley y el libertinaje desenfrenado se desbocó. Despreciaron la guía autorizada de la Iglesia y complacieron los caprichos de los príncipes y el pueblo disolutos. Intentaron destruir la doctrina, la constitución y la disciplina de la Iglesia. Eran similares a los pecadores a los que se advirtió hace mucho tiempo: ay de vosotros que llamáis al mal bien y al bien mal. 19. Llamaron a este alboroto rebelde y perversión de la fe y la moral una reforma, y ellos mismos reformadores. En realidad, eran corruptores. Al socavar la fuerza de Europa a través de guerras y disensiones, allanaron el camino para esas rebeliones y apostasía modernas. Esta guerra moderna ha unido y renovado en un solo ataque los tres tipos de ataque que hasta ahora estaban separados, a saber, los sangrientos conflictos de las primeras edades, las plagas internas de las herejías, y finalmente, en nombre de la libertad evangélica, la viciosa corrupción y perversión de una disciplina tal vez desconocida incluso en la época medieval. Sin embargo, en cada uno de estos combates, la Iglesia siempre ha salido victoriosa. 10. Sin embargo, Dios trajo verdaderos reformadores y hombres santos para detener la corriente que se precipitaba, extinguir el incendio y reparar el daño causado por esta multitud de seductores. Su celoso trabajo multifacético de reformar la disciplina fue especialmente consolador para la Iglesia, ya que la tribulación que la afligía era tan grande. Su trabajo también prueba la verdad de que Dios es fiel y, con la tentación también nos dará una salida. 20. En estas circunstancias, Dios proporcionó un grato consuelo a la Iglesia en el celo y la santidad sobresalientes de Charles Borromeo. 11. Dios ordenó que su ministerio sería el medio eficaz y especial de controlar la valentía de los rebeldes y enseñar e inspirar a los niños de la Iglesia. Contuvo las locas extravagancias del primero con el ejemplo de su vida y trabajo, y enfrentó sus vacíos cargos con la elocuencia más poderosa. Él avivó las esperanzas de estos últimos y encendió su celo. Incluso desde su juventud cultivó de manera notable todas las virtudes del verdadero reformador que otros poseían solo en diversos grados. Estas virtudes son la fortaleza, el consejo, la doctrina, la autoridad, la habilidad y la presteza. Los puso a todos al servicio de la verdad católica contra los ataques del error, que es precisamente la misión de la Iglesia. Revivió la fe que había quedado dormida o casi extinguida en muchos, fortaleciéndola con muchas leyes y prácticas sabias. Restauró esa disciplina que había sido derrocada al devolver la moral del clero y del pueblo a los ideales de la vida cristiana. Al ejecutar todos los deberes de un reformador, también cumplió las funciones de siervo bueno y fiel. Más tarde realizó las obras del sumo sacerdote que agradó a Dios en sus días y fue hallado justo. Es, por tanto, un ejemplo digno tanto para el clero como para los laicos, ricos y pobres. Puede ser contado entre aquellos cuya excelencia como obispo y prelado es elogiada por el apóstol Pedro cuando dice que se convirtió de corazón en modelo para el rebaño. 21.
Incluso antes de los 23 años y aunque elevado a los más altos honores y encargados de asuntos eclesiásticos muy importantes y difíciles, Carlos hizo un progreso diario verdaderamente maravilloso en la práctica de la virtud a través de la contemplación de las cosas divinas. Este retiro sagrado lo perfeccionó, lo preparó para los días posteriores y lo hizo brillar como un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. 12. Entonces, nuevamente tomando prestadas las palabras de nuestro predecesor, Pablo V, el Señor comenzó a obrar sus maravillas en Carlos. Lo llenó de sabiduría, justicia y celo ardiente por promover su gloria y la causa católica. Sobre todo, el Señor lo llenó de una gran preocupación por restaurar la fe en la Iglesia universal según los decretos del célebre Concilio de Trento. Ese mismo pontífice, así como todas las generaciones futuras, atribuyó el éxito del concilio a Carlos, ya que incluso antes de llevar a cabo sus decretos él fue su más ardiente promotor. De hecho, sus muchas vigilias, pruebas y trabajos llevaron su trabajo a su finalización. 13. Todas estas cosas, sin embargo, fueron solo una preparación o una especie de noviciado donde entrenó su corazón en la piedad, su mente en el estudio y su cuerpo en el trabajo, siendo siempre un joven modesto y humilde, para esa vida en la que sea como barro en las manos de Dios y de su vicario en la tierra. Los innovadores de esa época despreciaban ese tipo de vida de preparación. La misma locura lleva a los innovadores modernos también a rechazarla. No ven que las maravillas de Dios maduran en la oscuridad y el silencio de un alma dedicada a la obediencia y la contemplación. No pueden ver que así como la esperanza de la cosecha está en la siembra, esta preparación es el germen del progreso futuro. 14. Como ya hemos insinuado, esta santidad e industria preparada en tales condiciones a su debido tiempo llegó a producir un fruto verdaderamente maravilloso. Cuando Carlos, buen obrero que le quedaba las comodidades y el esplendor de la ciudad por el campo, Milán, que iba a cultivar, cumplía cada vez mejor con sus deberes día a día. Aunque la maldad de la época había hecho que ese campo para ser invadido por la maleza y los crecimientos rancios, lo devolvió a su prístina belleza. Con el tiempo la iglesia milanesa se convirtió en un ejemplo de disciplina eclesiástica. 22. Efectuó todos estos resultados sobresalientes en su obra de reforma al adoptar las reglas del Concilio de Trento se había promulgado recientemente. 15. La Iglesia sabe muy bien que la imaginación y el pensamiento del corazón del hombre son propensos al mal. 23. Por eso, ella libra una batalla continua contra el vicio y el error para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no podamos ser ya esclavas del pecado. 24. Puesto que ella es su propia dueña y es guiada por la gracia que es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es dirigida en este conflicto de pensamiento y acción por el Doctor de los Gentiles, que dice, sed renovados en el espíritu de vuestra mente. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos en la novedad de vuestra mente, para que disciernas cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. 25. El verdadero hijo de la Iglesia y reformador nunca piensa que ha alcanzado su objetivo. Más bien, con el apóstol. 16. Mediante nuestra unión con Cristo en la Iglesia crecemos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Porque de él todo el cuerpo, deriva su crecimiento para la edificación para sí mismo en el amor. 27. Por eso la Madre Iglesia cumple cada día el misterio de la divina voluntad que ha de ser dispensado en la plenitud de los tiempos, restablecer todas las cosas en Cristo. 28. 17. Los reformadores a los que se opuso Baroumio ni siquiera pensaron en esto. Intentaron reformar la fe y la disciplina según sus propios caprichos. Venerables hermanos, no lo entienden mejor aquellos a quienes debemos resistir hoy. Estos modernos, siempre parloteando sobre cultura y civilización, están socavando la doctrina, las leyes y las prácticas de la Iglesia. No les preocupa mucho la cultura y la civilización. Al usar palabras tan altisonantes, creen que pueden ocultar la maldad de sus planes. 18. Todos ustedes conocen su propósito, subterfugios y métodos. Por nuestra parte, hemos denunciado y condenado sus intrigas. Proponen una apostasía universal incluso peor que la que amenazó la era de Carlos. Es peor, decimos, porque se infiltra sigilosamente en las venas de la Iglesia, se esconde allí y lleva astutamente los principios erróneos hasta sus últimas conclusiones. 19. Ambas herejías son engendradas por el enemigo que sembró mala hierba entre el trigo. 29, para provocar la ruina de la humanidad. Ambas revueltas se desarrollan en los caminos ocultos de la oscuridad, se desarrollan en la misma línea y terminan de la misma manera fatal. En el pasado, la primera apostasía giró donde la fortuna parecía sonreír. Puso gobernantes contra personas o personas contra gobernantes solo para llevar a ambas clases a la destrucción. Hoy esta apostasía moderna despierta el odio entre pobres y ricos hasta que, insatisfechos con su posición, caen gradualmente en caminos tan miserables que deben pagar la multa impuesta a quienes, absortos en las cosas terrenales y temporales, olvidan el reino de Dios. Dios y su justicia. De hecho, este conflicto actual es aún más grave que los demás. Aunque los salvajes innovadores de tiempos pasados generalmente conservaron algunos fragmentos del tesoro de la doctrina revelada, estos modernos actúan como si no fueran a descansar hasta destruirla por completo. Cuando se derriban los cimientos de la religión, también se rompen necesariamente las restricciones de la sociedad civil. Contempla el triste espectáculo de nuestro tiempo. Contempla el peligro inminente del futuro. Sin embargo, no es un peligro para la Iglesia, porque la promesa divina no deja lugar a dudas.
Más bien, esta revolución amenaza a la familia y las naciones, especialmente a aquellos que activamente agitan o toleran con indiferencia esta atmósfera malsana de irreligión. Las restricciones de la sociedad civil también se rompen necesariamente. Contempla el triste espectáculo de nuestro tiempo. Contempla el peligro inminente del futuro. Sin embargo, no es un peligro para la Iglesia, porque la promesa divina no deja lugar a dudas. Más bien, esta revolución amenaza a la familia y las naciones, especialmente a aquellos que activamente agitan o toleran con indiferencia esta atmósfera malsana de irreligión. Las restricciones de la sociedad civil también se rompen necesariamente. Contempla el triste espectáculo de nuestro tiempo. Contempla el peligro inminente del futuro. Sin embargo, no es un peligro para la Iglesia, porque la promesa divina no deja lugar a dudas. Más bien, esta revolución amenaza a la familia y las naciones, especialmente a aquellos que activamente agitan o toleran con indiferencia esta atmósfera malsana de irreligión. 20. Esta guerra impía y necia es librada y, a veces, apoyada por quienes deberían ser los primeros en acudir en nuestra ayuda. Los errores aparecen de muchas formas y las tentaciones del vicio usan vestidos diferentes. Ambos hacen que muchos, incluso entre nuestras propias filas, se vean atrapados, seduciéndolos con la apariencia de novedad y doctrina, o con la ilusión de que la Iglesia aceptará las máximas de la época. Venerables hermanos, ustedes saben muy bien que debemos resistir vigorosamente y repeler los ataques del enemigo con las mismas armas que Barahumio usó en su día. 21. Dado que atacan la raíz misma de la fe, ya sea negando abiertamente, socavando hipócritamente o tergiversando la doctrina revelada, debemos recordar sobre todo la verdad que Charles enseñó a menudo. El deber principal y más importante de los pastores es guardar todo lo que pertenece al mantenimiento integral e inviolable de la fe católica, la fe que la Santa Iglesia Romana profesa y enseña, sin la cual es imposible agradar a Dios. 30. En este asunto, ninguna diligencia puede ser demasiado grande para cumplir con las ciertas demandas de nuestro oficio. 31. Por lo tanto, debemos usar la sana doctrina para resistir la levadura de la depravación herética, que si no se reprime, corromperá el todo. Es decir, debemos oponernos a estas opiniones erróneas que ahora se esparcen engañosamente en el exterior, que, tomadas en conjunto modernismo. Con Carlos debemos tener presente el celo supremo y la diligencia sobresaliente que el obispo debe ejercer para combatir el crimen de herejía. 32. 22. No es necesario mencionar las otras palabras del santo, haciéndose eco de las sanciones y penas decretadas por los romanos pontífices, contra los prelados que son negligentes o negligentes en la purga de la herejía maligna de sus diócesis. Sin embargo, conviene meditar sobre las conclusiones que extrae de estos decretos papales. Por encima de todo, dice, el obispo debe estar eternamente en guardia y continuamente vigilante para evitar que la enfermedad contagiosa de la herejía entre en su rebaño y eliminar hasta la más mínima sospecha de ella del redil. No lo permita el Señor, debe utilizar todos los medios a su alcance para expulsarlo de inmediato. Además, debe asegurarse de que los infectados o sospechosos sean tratados de acuerdo con los cánones y sanciones pontificias. 33. 23. La liberación o inmunidad de esta enfermedad de la herejía solo es posible cuando el clero está debidamente instruido, ya que la fe, depende de oír y oír la palabra de Cristo. 34. Hoy debemos prestar atención a las palabras de la verdad. Vemos este veneno penetrando por todas las venas del Estado, de fuentes donde sería lo menos esperado, hasta tal punto que las causas son las mismas que las que registra Charles en las siguientes palabras: si los que se asocian con herejes son no firmemente arraigados en la fe, hay razones para temer que los herejes los seduzcan fácilmente en la trampa de la impiedad y la falsa doctrina. 35. Hoy en día, la facilidad para viajar y comunicarse ha demostrado ser tan ventajosa para el error como para otras cosas. Vivimos en una sociedad perversa de desenfrenada licencia de pasiones en la que una vez más, instamos a todos a que hagan de Carlos su modelo de celo para que contribuya en esta obra de restauración cristiana de acuerdo con su posición y capacidad. Los padres y empleadores deben recordar cómo el santo obispo enseñó con frecuencia y fervientemente que no solo debían brindar la oportunidad, sino incluso considerar que era su deber asegurarse de que sus hijos, sirvientes y empleados estudiaran la doctrina cristiana. Los clérigos deben recordar que deben ayudar a los párrocos en la enseñanza de la doctrina cristiana. Los párrocos deberían erigir tantas escuelas para este mismo propósito como lo demanden el número y las necesidades de la gente. Además, deben tener cuidado de tener maestros rectos, que serán asistidos por hombres y mujeres de buenas costumbres, según lo prescrito por el santo arzobispo Milán. 40. Los padres y empleadores deben recordar cómo el santo obispo enseñó con frecuencia y fervientemente que no solo debían brindar la oportunidad, sino incluso considerar que era su deber asegurarse de que sus hijos, sirvientes y empleados estudiaran la doctrina cristiana. Los clérigos deben recordar que deben ayudar a los párrocos en la enseñanza de la doctrina cristiana. Los párrocos deberían erigir tantas escuelas para este mismo propósito como lo demanden el número y las necesidades de la gente. Además, deben tener cuidado de tener maestros rectos, que serán asistidos por hombres y mujeres de buenas costumbres, según lo prescrito por el santo arzobispo Milán. 40. Los padres y empleadores deben recordar cómo el santo obispo enseñó con frecuencia y fervientemente que no solo debían brindar la oportunidad, sino incluso considerar que era su deber asegurarse de que sus hijos, sirvientes y empleados estudiaran la doctrina cristiana. Los clérigos deben recordar que deben ayudar a los párrocos en la enseñanza de la doctrina cristiana.
Los párrocos deberían erigir tantas escuelas para este mismo propósito como el número y las necesidades de la gente lo exijan. Además, deben tener cuidado de tener maestros rectos, que serán asistidos por hombres y mujeres de buenas costumbres, según lo prescrito por el Santo Arzobispo Milán, 40. Los párrocos deberían erigir tantas escuelas para este mismo propósito como lo demanden el número y las necesidades de la gente. Además, deben tener cuidado de tener maestros rectos, que serán asistidos por hombres y mujeres de buenas costumbres, según lo prescrito por el Santo Arzobispo Milán, 40. Los párrocos deberían erigir tantas escuelas para este mismo propósito como lo demanden el número y las necesidades de la gente. Además, deben tener cuidado de tener maestros rectos, que serán asistidos por hombres y mujeres de buenas costumbres, según lo prescrito por el Santo Arzobispo Milán, 40. 24. Evidentemente, la necesidad de esta instrucción cristiana se ve acentuada por el declive de nuestro tiempo y nuestra moral. Lo exige aún más la existencia de esas escuelas públicas, carentes de toda religión, donde todo lo sagrado es ridiculizado y despreciado. Allí, tanto los labios de los profesores como los oídos de los alumnos se inclinan a la impiedad. Nos referimos a aquellas escuelas que injustamente se llaman neutrales o laicas. En realidad, no son más que la fortaleza de los poderes de las tinieblas. Venerables hermanos, ustedes ya han condenado sin temor este nuevo truco de burlarse de la libertad, especialmente en aquellos países donde los derechos de la religión y la familia han sido ignorados vergonzosamente y la voz de la naturaleza, que exige respeto por la fe y la inocencia de la juventud, ha sido sofocado. Resueltos firmemente a no escatimar esfuerzos en remediar este mal causado por aquellos que esperan que los demás les obedezcan, aunque se niegan a obedecer al Maestro Supremo de todas las cosas mismas, hemos recomendado que se erijan escuelas de doctrina cristiana en aquellas ciudades donde sea posible. Gracias a sus esfuerzos, este trabajo ya ha avanzado mucho. Sin embargo, es muy deseable que este trabajo se extienda aún más ampliamente, con muchas escuelas religiosas de este tipo establecidas en todas partes y maestros de la sana doctrina y la buena moral. 25. El predicador, cuyo deber está estrechamente relacionado con el maestro de los fundamentos de la religión, también debe tener las mismas cualidades de sana doctrina y buena moral. Por eso, al redactar los estatutos de los sínodos provinciales y diocesanos, Carlos tuvo mucho cuidado de proporcionar predicadores llenos de celo y santidad para ejercer el ministerio de la palabra. Estamos convencidos de que este cuidado es aún más urgente en nuestros tiempos, cuando tantos hombres vacilan en la fe y algunos vanidosos gloriosos, llenos del espíritu de la época, adulteran la palabra de Dios y privan a los fieles del alimento de la vida. 26. No debemos escatimar esfuerzos, venerables hermanos, para que el rebaño no se alimente de este aire de hombres necios y vacíos. Más bien, debe nutrirse con el alimento vivificante de los ministros de la palabra. Estos pueden decir verdaderamente, en nombre de Cristo, actuamos como embajadores, Dios, por así decirlo, apelando a través de nosotros, reconciliaos con Dios, evitamos la conducta sin escrúpulos, no corrompemos la palabra de Dios. Dios, pero al dar a conocer la verdad, nos encomendamos a la conciencia de todo hombre ante los ojos de Dios. Somos obreros que no pueden avergonzarse, que manejamos con rectitud la palabra de verdad. 41. El obispo de Milán, que con frecuencia ha puesto por su pueblo, tiene un valor similar para nosotros. Se pueden resumir mejor en estas palabras de San Pablo. 27. La palabra de Dios es viva, eficiente y más aguda que cualquier espada de dos filos. 43. No solo preservará y defenderá la fe, sino que también nos motivará eficazmente a hacer buenas obras, ya que la fe, sin obras está muerta. 44. Porque no son los que oyen la ley los que son justos ante los ojos de Dios, sino los que siguen la ley, los que serán justificados. 45. 28. Ahora bien, en esto también vemos la inmensa diferencia entre la reforma verdadera y la falsa. Los defensores de la falsa reforma, imitando la inconstancia de los necios, generalmente se precipitan hacia los extremos. O enfatizan la fe hasta tal punto que descuidan las buenas obras o canonizan la naturaleza con la excelencia de la virtud mientras pasan por alto la asistencia de la fe y la gracia divina. De hecho, sin embargo, los actos meramente buenos por naturaleza son solo una falsificación de la virtud, ya que no son permanentes ni suficientes para la salvación. El trabajo de este tipo de reformador no puede restaurar la disciplina. Al contrario, arruina la fe y la moral. 29. Por otro lado, el reformador sincero y celoso lo hará, como Charles, evite los extremos y nunca traspase los límites de la verdadera reforma. Siempre estará unido en los lazos más estrechos con la Iglesia y Cristo, su cabeza. Allí encontrará no solo la fuerza para su vida interior, sino también las directrices que necesita para llevar a cabo su obra de sanación de la sociedad humana. La función de esta misión divina, que desde tiempo inmemorial ha sido transmitida a los embajadores de Cristo, es hacer discípulos de todas las naciones tanto en las cosas que deben creer como en las que deben hacer, ya que Cristo mismo dijo, observad todo lo que os he mandado. 46. Él es el camino, la verdad y la vida. 47, que viene al mundo para que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. 48, sin embargo, el cumplimiento de estos deberes sobrepasa con creces los poderes naturales del hombre. Solo la Iglesia posee junto con su magisterio el poder de gobernar y santificar la sociedad humana. A través de sus ministros y servidores, cada uno en su propio puesto y oficio,
confiere a la humanidad los medios de salvación adecuados y necesarios. Los verdaderos reformadores entienden esto muy claramente. No matan la flor al salvar la raíz. Es decir, no divorcian la fe de la santidad. Más bien los cultivan a ambos, encendiéndolos con el fuego de la caridad, que es el vínculo de la perfección. 49. En obediencia al apóstol, guardan el depósito. 50. No oscurecen ni atenúan su luz delante de las naciones, pero esparcen por todas partes las más salvadoras aguas de verdad y vida que brotan de ese manantial. Combinan teoría y práctica. Por el primero están preparados para resistir la máscara del error y por el segundo aplican los mandamientos a la actividad moral. De tal manera emplean todos los medios adecuados y necesarios para alcanzar el fin, a saber, la eliminación del pecado y el perfeccionamiento de los santos para una obra de ministerio. 30. Sin embargo, no se detuvo en eso. Para asegurarse lo más posible de que nunca se apartaría de esta regla, solía concluir los estatutos de sus sínodos provinciales con las siguientes palabras: siempre estamos dispuestos a someter todo lo que hemos hecho y decretado en este sínodo provincial a la autoridad y juicio de la Iglesia romana, la madre y señora de todas las iglesias. 54. Cuanto más rápidamente avanzaba en la perfección del ministerio activo, más firmemente estaba arraigado en esta resolución, no solo cuando la cátedra de Pedro lo ocupó su tío, pero también durante los pontificados de sus sucesores, Pío V y Gregorio XIII. Ejerció su influencia para que estos últimos fueran elegidos, fue incansable en apoyar sus grandes esfuerzos, y cumplió a la perfección todo lo que esperaban de él. 31. Además, secundó cada uno de sus actos con los medios prácticos necesarios para realizar el fin a la vista, a saber, la reforma real de la disciplina sagrada. También a este respecto demostró que no se parecía en nada a esos falsos reformadores que ocultaban su obstinada desobediencia bajo el manto del celo. Comenzó el juicio, con la casa de Dios. 55. En primer lugar, restauró la disciplina entre el clero al hacer que se ajustaran a ciertas leyes definidas. Con este mismo fin, construyó seminarios, fundó una congregación de sacerdotes conocida como los oblatos, unificó las familias religiosas antiguas y modernas y convocó concilios. Por estas y otras disposiciones aseguró y desarrolló la obra de reforma. Luego, de inmediato puso una mano enérgica en la obra de reformar la moral de la gente. Consideró las palabras dichas al profeta como dirigidas a él mismo: he aquí, te he puesto hoy, para arrancar y para derribar, para devastar y para destruir, para edificar y para plantar. 56. Buen pastor que era, él personalmente se puso en camino fatigoso visitación de las iglesias de la provincia. Como el divino maestro, anduvo haciendo el bien y sanando. No escatimó esfuerzos para reprimir y desarraigar los abusos que encontró en todas partes, ya sea por ignorancia o negligencia de las leyes. Frenó la perversión desenfrenada de las ideas y la corrupción de la moral al fundar escuelas para niños y colegios para jóvenes. Después de ver sus inicios en Roma, promovió las sociedades marianas. Fundó orfanatos para huérfanos, albergues para niñas en peligro, viudas, mendicantes, y hombres y mujeres desamparados por enfermedad o vejez. Abrió instituciones para proteger a los pobres contra los amos tiránicos, los usureros y la esclavitud de los niños. Logró todas estas cosas ignorando por completo los métodos de aquellos que piensan que la sociedad humana solo puede restaurarse mediante la destrucción total, la revolución y los lemas ruidosos. Personas así han olvidado las palabras divinas: el Señor no está en el terremoto. 57. 32. Aquí hay otra diferencia entre verdaderos y falsos reformadores que ustedes, venerables hermanos, han encontrado con frecuencia. Estos últimos buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. 58. Escuchan la engañosa invitación que una vez se dirigió al Divino Maestro: manifiéstate al mundo. 59. Repiten las ambiciosas palabras: deja que nosotros también nos pusimos un nombre, y en su imprudencia, que lamentablemente tenemos que deplorar en estos días, algunos sacerdotes cayeron en la batalla, mientras que queriendo hacerlo con valentía, salieron sin avisar a luchar. 60. 33. Por otro lado, el verdadero reformador no busca su propia gloria, sino la gloria del que le envió. 61. Como Cristo, su modelo, no discutirá, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No estará triste ni angustiado. 62. Sino que será manso y humilde de corazón. 63. Por eso agradará al Señor y dará abundante fruto para la salvación. 34. Se distinguen entre sí de otra forma. El falso reformador confía en el hombre y hace de la carne su brazo. 64. El verdadero reformador pone su confianza en Dios y busca su ayuda sobrenatural para toda su fuerza y virtud, haciendo suyas las palabras del apóstol: puedo hacer todas las cosas en el que me fortalece. 65. 35. Cristo comunica profusamente estas ayudas, entre las que se encuentran especialmente la oración, el sacrificio y los sacramentos, que se convierten en fuente de agua que brota para vida eterna. 66. Desde que la Iglesia ha sido dotada de ellas para el salvación de todos los hombres, el hombre fiel los buscará en ella. Los falsos reformadores, sin embargo, desprecian estos medios. Hacen el camino torcido y, tan envueltos en reformar que se olvidan de Dios, siempre están tratando de hacer estos manantiales de cristal tan nublados o áridos que el rebaño de Cristo se vea privado de sus aguas. En este sentido,
los falsos reformadores de tiempos pasados son incluso superados por sus seguidores modernos. Estos últimos, con la máscara de la religiosidad, desacreditan y desprecian estos medios de salvación, especialmente los dos sacramentos que limpian el alma penitente del pecado y la alimentan con alimento celestial. Por lo tanto, que cada pastor fiel emplee el mayor celo para asegurarse de que los beneficios de tan gran valor sean tenidos en la más alta estima. Que nunca permitan que estas dos obras del amor divino se enfríen en el corazón de los hombres. 36. Bartholomew se condujo precisamente de esa manera. Así leemos en sus escritos, dado que el fruto de los sacramentos es tan abundantemente eficaz, su valor puede explicarse sin poca dificultad. Por tanto, deben ser tratados y recibidos con la mayor preparación, la más profunda reverencia y la pompa externa y ceremonia. 67. Sus exhortaciones, que también hemos hecho en nuestro decreto, Tridentina Synodus, 68, a pastores y predicadores con respecto a la antigua práctica de la Sagrada Comunión frecuente es muy digna de mención. Los pastores y predicadores, escribe el Santo Obispo, deberían aprovechar todas las oportunidades posibles para instar a la gente a cultivar la práctica de recibir frecuentemente la Sagrada Comunión. En esto están siguiendo el ejemplo de la Iglesia primitiva, las recomendaciones de los padres más autorizados. La doctrina del Catecismo Romano, que trata este asunto en detalle, y, finalmente, la enseñanza del Concilio de Trento. La última mencionada haría que los fieles recibieran la comunión en cada misa, no solo espiritualmente sino sacramentalmente. 69. Describe la intención y el cariño que se debe tener al acercarse al sagrado banquete con las siguientes palabras. 70. Parece que nuestros días de fe vacilante y frialdad necesitan este mismo fervor de una manera especial para que la recepción frecuente de la Sagrada Comunión no vaya acompañada de una disminución de la reverencia hacia este gran misterio. Por el contrario, con esta frecuencia un hombre debería probarse a sí mismo, y así dejar que coma de ese pan y beba de la copa. 71. 70. Parece que nuestros días de fe vacilante y frialdad necesitan este mismo fervor de una manera especial para que la recepción frecuente de la Sagrada Comunión no vaya acompañada de una disminución de la reverencia hacia este gran misterio. Por el contrario, con esta frecuencia un hombre debería probarse a sí mismo, y así dejar que coma de ese pan y beba de la copa. 71. 37. De estas fuentes fluirá una abundante corriente de gracia, fortaleciendo y nutriendo incluso los medios naturales y humanos. El cristiano no descuidará de ninguna manera las cosas útiles y reconfortantes de esta vida, porque también vienen de las manos de Dios, el autor de la gracia y la naturaleza. Sin embargo, al buscar y disfrutar estas cosas materiales y físicas, se cuidará de no convertirlas en el fin y la cuasi bienaventuranza de esta vida. Los usará con rectitud y moderación cuando los subordine a la salvación de las almas, según las palabras de Cristo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán además. 72. 38. Esta sabia valoración y uso de los medios no se opone en lo más mínimo a la felicidad de ese ordenamiento inferior de los medios en la sociedad civil. Por el contrario, el primero promueve el bienestar del segundo, no, por supuesto, con el parloteo tonto de reformadores pendencieros, sino con actos y esfuerzos heroicos, incluso hasta el punto de sacrificar la propiedad, el poder y la vida misma. Tenemos muchos ejemplos de esta fortaleza durante los peores días de la Iglesia en la vida de muchos obispos que, a la par del celo de Carlos, pusieron en práctica las palabras del Divino Maestro: el buen pastor su vida da por sus ovejas. 73. La vanagloria, el espíritu de fiesta, ni el interés privado es su motivo. Se sienten movidos a gastarse en el bien común por esa caridad que nunca falla. Esta llama de amor no puede ser vista por los ojos del mundo. Sin embargo, encendió tanto a Bartholomew que, después de poner en peligro su propia vida al cuidar a las víctimas de la plaga, no se limitó a protegerse de los males presentes, sino que comenzó a prever los peligros que el futuro podría depararle. No es más que justo que un padre bueno y amoroso se encargue del futuro y del presente de sus hijos dejando a un lado las necesidades de la vida para ellos. En virtud de nuestro deber de amor paterno, también estamos cuidando prudentemente el fieles de nuestra provincia dejando de lado aquellas ayudas para el futuro que la experiencia de la plaga nos ha enseñado son más eficaces. 74. No se limitó a protegerse simplemente de los males presentes, sino que comenzó a prever los peligros que el futuro le depararía. No es más que justo que un padre bueno y amoroso se encargue del futuro y del presente de sus hijos dejando a un lado las necesidades de la vida para ellos. En virtud de nuestro deber de amor paterno, también estamos cuidando prudentemente el fieles de nuestra provincia dejando de lado aquellas ayudas para el futuro que la experiencia de la plaga nos ha enseñado son más eficaces. 74. No se limitó a protegerse simplemente de los males presentes, sino que comenzó a prever los peligros que el futuro le depararía. No es más que justo que un padre bueno y amoroso se encargue del futuro y del presente de sus hijos dejando a un lado las necesidades de la vida para ellos. En virtud de nuestro deber de amor paterno, también estamos cuidando prudentemente el fieles de nuestra provincia dejando a un lado para el futuro aquellas ayudas que la experiencia de la plaga nos ha enseñado como más eficaces. 74. 39. Estos mismos planes y consideraciones de amor pueden ponerse en práctica, venerables hermanos, en esa acción católica que tantas veces hemos recomendado. Los líderes del pueblo están llamados a participar en este apostolado muy noble que incluye todas las obras de misericordia. 75, que estarán preparados y dispuestos a sacrificar todo lo que tienen y son por la causa. Deben soportar la envidia,
la contradicción e incluso el odio de muchos que pagarán su trabajo con ingratitud. Deben comportarse como buenos soldados de Jesucristo. 76. Deben correr con paciencia a la lucha que se nos presenta, mirando al autor y consumador de la fe, Jesucristo. 77. Sin duda, esto es un concurso muy difícil. Sin embargo, aunque la victoria total tardará en llegar. 40. En esta obra tenemos el espléndido ejemplo de San Carlos. De su ejemplo, cada uno de nosotros puede encontrar mucho para imitar y consolar. Aunque su virtud sobresaliente, su actividad maravillosa, su caridad incansable merecían mucho respeto, sin embargo, estaba sujeto a esa ley que dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. 78. Su vida austera, su defensa de la rectitud y la honestidad, su protección de la ley y la justicia solo lo llevaron a ser odiado por los gobernantes y engañado por los diplomáticos y, más tarde, desconfiado por la nobleza, el clero y el pueblo hasta que finalmente fue tan odiado por hombres malvados que buscaron su misma vida. A pesar de su carácter apacible y gentil, resistió todos estos ataques con valor inquebrantable. 41. No cedió terreno en ningún asunto que pudiera poner en peligro la fe y la moral. No admitió ninguna afirmación, incluso si fue hecha por un monarca poderoso que siempre fue católico, que fuera contraria a la disciplina o gravosa para los fieles. Siempre tuvo presente las palabras de Cristo, dad, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. 79. Nunca olvidó la declaración de los apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. 80. Por lo tanto, él era el principal benefactor de la religión y la sociedad. En su época, la sociedad civil estaba pagando el precio de una destrucción casi segura debido a su prudencia mundana. Prácticamente naufragó en las tormentas sediciosas que había provocado. 42. Los católicos de nuestros días, junto con sus líderes, los obispos, merecerán el mismo elogio y gratitud que Carlos, siempre que sean fieles a sus deberes de buena ciudadanía. Deben ser tan fieles en su lealtad y respeto a los gobernantes malvados cuando sus mandamientos son justos, como son inflexibles en resistir sus mandamientos cuando son injustos. Deben permanecer tan lejos de la rebelión impía de quienes abogan por la sedición y la revuelta como de la sumisión de quienes aceptan como sagradas las leyes obviamente malvadas de los hombres perversos. Estos últimos hombres malvados lo desarraigan todo en nombre de una libertad engañosa, y luego oprimen a sus súbditos con la tiranía más abyecta. 43. Esto es precisamente lo que está sucediendo hoy a la vista del mundo entero y a la luz de la civilización moderna. Este es especialmente el caso en algunos países donde los poderes de las tinieblas parecen haber establecido su sede. Esta tiranía dominante ha suprimido todos los derechos de los niños de la Iglesia. El corazón de estos gobernantes ha estado cerrado a todos los sentimientos de generosidad, cortesía y fe que sus antepasados, quienes se gloriaron en el nombre de los cristianos, manifestaron durante tanto tiempo. Es obvio que todo vuelve rápidamente a la antigua barbarie del libertinaje cada vez que se odia a Dios y a la Iglesia. Sería más correcto decir que todo cae bajo ese yugo más cruel del que solo nos ha liberado la familia de Cristo y la educación que introdujo. Bartholomew expresó el mismo pensamiento con las siguientes palabras: es un hecho cierto y bien establecido que ningún otro delito ofende a Dios tan gravemente y provoca su mayor ira como el vicio de la herejía. Nada contribuye más a la caída de provincias y reinos que esta espantosa plaga. 81. Aunque los enemigos de la Iglesia discrepan completamente entre ellos en pensamiento y acción, lo cual es un indicio seguro de error, sin embargo están unidos en sus obstinados ataques contra la verdad y la justicia. Dado que la Iglesia es la guardiana y defensora de ambas virtudes, cierran filas en un ataque unificado contra ella. Por supuesto, proclaman en voz alta, como es la costumbre, su imparcialidad y sostienen firmemente que solo están promoviendo la causa de la paz. En realidad, sin embargo, sus palabras suaves y sus intenciones declaradas son solo las trampas que están tendiendo, agregando así el insulto a la herida, la traición a la violencia. De esto debería ser evidente que ahora se está librando una nueva clase de guerra contra el cristianismo. Sin duda es mucho más peligroso que los anteriores conflictos que coronaron a Bartholomew con tanta gloria. 44. Su ejemplo y enseñanza serán de gran ayuda para librar una valiente batalla en nombre de la noble causa que salvará al individuo y a la sociedad, la fe, la religión y la inviolabilidad del orden público. Es cierto que nuestro combate se verá impulsado por una amarga necesidad. Al mismo tiempo, sin embargo, seremos alentados por la esperanza de que el Dios omnipotente apresure la victoria por el bien de aquellos que libran una contienda tan gloriosa. Esta esperanza aumenta a través de la fecundidad de la obra de San Carlos incluso hasta nuestros días. Su obra humilla a los orgullosos y nos fortalece en la santa determinación de restaurar todas las cosas en Cristo. 45. Podemos concluir ahora, venerables hermanos, con las mismas palabras con las que nuestro predecesor, Pablo V, a quien ya hemos mencionado varias veces, concluyó la carta que confiere los más altos honores a Carlos. Mientras tanto, escribió, es justo que devolvamos honor, gloria y bendición a aquel que vive por todos los siglos, porque bendijo a nuestro consiervo con todos los dones espirituales para hacerlo santo y sin mancha en su vista. El Señor nos lo dio como una estrella que brilla en la oscuridad de estos pecados que son nuestra aflicción. Roguemos a la bondad divina, tanto de palabra como de obra, que deje que Carlos ayude ahora con su patrocinio a la Iglesia que amaba con tanto ardor y ayudado en gran medida por sus méritos y ejemplo, haciéndonos la paz en el día de la ira, por Cristo nuestro Señor. 82.
46. Que la realización de nuestra mutua esperanza se conceda con esta oración. Como muestra de ese cumplimiento, venerables hermanos, desde el fondo de nuestro corazón les impartimos a ustedes y al clero y a las personas comprometidas a su cuidado, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 26 de mayo de 1910, séptimo año de nuestro pontificado.